Bueno, shalom hermanos, bendiciones. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá con la cita con el Creador. La cita siempre es con Adonai, con el Creador. Bendito sea. Bueno, saludo por acá a las hermanas Bedoya que estaban por acá en YouTube, a la hermana Alejandra, a la hermana Marcela. Bueno, los que de pronto nos escuchen más adelante, un saludo, gracias por acompañarnos desde la distancia. Y bueno, hoy vamos a ver la Aruna Parashá. Bueno, todas son importantes, ¿no? Siempre decimos lo mismo, pero esta es muy trascendental por cómo el Creador, a través de Yosef y Yehuda, preserva el linaje mesiánico. Me disculpan, todavía estoy con un poquito de afectación en la voz. Ya vamos mejorando. Entonces, vamos a ver esta historia de todo lo que le pasa a Yosef, de lo que le pasa a través de eso también a Yehudá. Y son historias de pronto un poco difíciles de digerir, pero que tenían que darse así por un propósito, ¿sí? Y es reflejar a través de la línea de la descendencia del Mesías, la gracia, el favor que el Creador tiene, que el Creador, más que buscar gente perfecta, él sabe que somos imperfectos. Él busca es que él quiere que lo busquemos genuinamente y que volvamos a él siempre en Teshuvah, en arrepentimiento. Entonces, él en la línea descendiente del Mesías, como podemos verlo en Mateo 1, vemos que hay un montón de personajes que, si bien no iniciaron su vida correctamente, sí tuvieron ese don del Creador, del arrepentimiento, de la Teshuvah, y se volvieron personas justas a los ojos del Creador, a pesar de su descendencia, de su actividad, de lo que hayan hecho, de los errores que cometieron. ¿Por qué? Porque siempre volvieron al Creador, siempre estuvieron en retorno a Él. ¿Listo? Entonces vamos a fijarnos en ese tema, pero vamos a hacer la oración por la Torá, por la lectura de la Torá. Nos ponemos de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Adonai, que das la Torá. Amén. Y Padre amado, te pido en el nombre de Yeshua que seas tú en este momento tomando posesión de esta enseñanza, de esta prédica, que sea el Espíritu de la Santidad en mí y poniendo tú las palabras en mi boca que cada uno de mis hermanos necesiten escuchar en la tarde de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Y amén. Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a tocar los puntos principales de esta parashá. La parashá se llama Vayeshev, ¿sí? Dice que Vayeshev significa y habitó y se estableció. Entonces aquí Jacob, bueno, ya quiere como establecerse, ¿sí? Ya con su familia, con sus hijos, todo ese tema, pero pareciera que él quiere como buscar calma, pero lo que empieza es el caos de aquí en adelante, ¿sí? A ese es el contraste profético del que hablamos. La parashá comienza con Jacob buscando establecerse en quietud, pero la tranquilidad es inmediatamente rota por el drama de Yosef. Esto simboliza que la vida de fe no es una de permanencia estática, sino de movimiento y prueba para manifestar el propósito divino. Eso es lo que hemos hablado siempre acá, que cuando nosotros empezamos en este camino, empieza con mucha tribulación, ¿sí? Porque empiezan las pruebas, empezamos en ese proceso de limpieza, porque es un proceso. Chévere que fuera que uno ya listo, entiende todo, ya, ¡prum!, se comportó como debe ser. No, hay un proceso que es de la mano del Creador como tal, y Él nos lleva por ese proceso. Entonces eso sucede acá también. ¿Cuáles son los hilos principales? Entonces, venden a Yosef, es vendido por sus hermanos. Vamos a ver cómo todo esto conecta con el Mesías. El manto de colores, o el Ketonet Pasim y su simbolismo, ¿sí? El drama moral de Yehudá y Tamar, una historia dura pero muy significativa. Luego,
Yosef en la casa de Potifar y su firmeza moral, la tentación, ¿cierto? Y Yosef en la prisión, esclavo e intérprete. O sea, Yosef es acusado falsamente por el tema de la esposa de Potifar. Y bueno, aquí el tema de los sueños de Yosef, ¿sí? Lo podemos ver en Génesis 37, proclamación divina del futuro de dominio universal, ¿sí? Y bueno, el significado mesiánico, la humillación precede a la supremacía total. Vamos a desarrollar todos estos puntos en la tarde de hoy. Entonces, como les decía al principio, todas estas historias nos llevan a la preservación del linaje del Mesías a través de Yehudá como el linaje directo. Recuerden, y vamos a ir repasando lo que hemos visto. Lo hemos hablado, lo ha hablado el hermano Ricardo también, que hay dos simientes, ¿cierto? Recuerden, cuando vimos la primera parashá, como en la primera palabra ya estaba el Mesías y que todo fue creado por él y para él, Reshit, ¿se acuerda? Bereshit, Reshit, toda esa cuestión. Luego viene la caída del hombre, pero se promete una simiente a la mujer, la cual va a pisar la simiente de la serpiente. Y luego viene Abraham y se le promete una simiente sobre la cual serían benditas toda la familia de la tierra. Esa misma promesa se le da a Isaac, esa misma promesa se le da a Jacob y se viene a trasladar directamente a través de Yehudá, que lo vamos a ver luego en Parashás, en Génesis 49 como tal. ¿Sí? Entonces, ahí viene la línea directa. Ahí no se sabía aún. Eso se sabe después. Por eso tiene que surgir esta historia. ¿Sí? Y Yosef, a través de lo que pasó, también preserva ese linaje. Lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar también más adelante. Acá hay un tema importante que quiero explicar y es el siguiente. En algunas doctrinas del judaísmo, sobre todo, y también algunas que he conocido cristianas, se habla siempre de dos Mesías: el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David. El Mesías hijo de José como Mesías sufriente, el Mesías hijo de David como Mesías rey, como tal. Incluso se cree que son dos Mesías. Bueno, eso es un tema ya doctrinal que no vamos a entrar en esos temas. Fácilmente eso lo podemos ver en el mismo Yeshua, ¿sí? Podemos ver, o sea, digamos que la Torá explícitamente habla de un ungido. Recuerden que Mesías viene de Mashiach, que es ungido, y el ungido era el sumo sacerdote, o sea, Aarón, y a través de esa línea vendían los ungidos. Ya luego, cuando se establecen los reinatos, es ungido Saúl, luego es ungido David, y empieza ese ungimiento ya como rey, como tal. Pero recuerden que Yeshua es sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, o sea que también cumple esa profecía como tal de por así decirlo, el Mesías o el real sacerdocio como tal, ¿sí? También como hijo de David, ¿sí? Entonces, hay prototipos de Mesías, pero todos se cumplen en Yeshua. Eso lo vamos a concluir cuando terminemos la enseñanza de esta parashá. Pero aquí vamos a hablar sobre todo de la preservación del linaje. El enemigo siempre quiso destruir ese linaje que iba a salvar a la humanidad como tal. Recuerden qué es el Evangelio. Recuerden que lo vimos en la parashá Lejá. El Evangelio es las buenas nuevas, la buena noticia, la promesa cumplida a los padres a través de Yeshua. Esa simiente, porque dice Pablo, no habla de simientes como muchas, sino habla de una, como tal. Y esa simiente, dice Pablo claramente, es Yeshua el Mesías. Y recuerden, y ahorita de pronto lo vamos a profundizar un poco más, recuerden que quien nos convence de eso es el Espíritu, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh nos da el convencimiento de que Yeshua es esa simiente y a través de esa simiente somos coherederos y partícipes del reino, ¿cierto? El enemigo sabe eso y a través de la humanidad quiere impedir que salga eso. Incluso ya en la época que nace Yeshua, Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años tratando de impedir que se levante el Mesías como tal, el rey. Aquí vamos a ver cómo el enemigo también quiere impedir eso. El enemigo quiere impedir que no se levante ese linaje como tal, a través de Yehudá. Entonces empezamos por Yosef. Hay algo particular también. En el judaísmo, cuando digo judaísmo puede ser una parte del judaísmo, ¿no? Sabe que el judaísmo también tiene sus divisiones, como todo,
hasta Raíces Hebreas también tiene sus divisiones. Eso es algo que no se puede negar. Criticamos mucho el cristianismo, pero en ese movimiento también se dan ciertos movimientos, submovimientos, todo eso. Es algo natural. El enemigo sigue dividiendo. Pero hay un concepto de los sabios judíos que en la Torá no se menciona un pecado explícito de José o de Yosef, que haya pecado explícitamente. ¿Sí? Eso es un reflejo del Mesías. No quiere decir que él nunca haya pecado. Recuerden que la Torá no es un libro de historia, la Torá no nos cuenta todo, la Torá nos cuenta lo que necesitamos saber. ¿Sí? Plan de redención, básicamente. Entonces, en la Torá, Yosef es justo, nunca pecó en la Torá, lo que nos relata la Torá. Nos lo relata para ver un prototipo, para ver el reflejo de Yeshua, que tampoco pecó, que no hizo pecado como tal. Y eso vamos a verlo, es acusado injustamente. Dice Génesis 37:3. Israel amaba a Yosef más que a todos sus otros hijos, porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, aquí hay una discusión que si era túnica de diversos colores o que si era túnica de manga larga. Bueno, eso ahorita no vamos a entrar en ese tema. Siempre hay como, digamos que eso surge, si no estoy mal, es de la traducción griega. ¿Sí? Pero no quiero profundizar en eso ahorita. Más sin embargo, quiero profundizar en la importancia que le da Jacob o Israel, le da a Yosef. Yosef, si bien fue ya de los últimos hijos que tuvo, fue el primogénito de la mujer que él amó, que fue Raquel como tal. Por eso lo amaba tanto. Y es un prototipo del Mesías. Y vamos a ver, creo que lo tengo acá. Y lo podemos ver, la conexión mesiánica. Entonces, esta vestidura, ya sea de colores, ya sea manga larga, era una túnica especial que se le hizo a él. ¿Sí? Es marca de favoritismo, de sacerdocio y de realeza. Al ser despojado de ella y manchada con sangre. Entonces, recuerden, en la historia de Yosef, Yosef estaba generando como cierta envidia en sus hermanos, porque era el preferido, porque se portaba bien, toda esa cuestión. Y Yosef tiene un sueño. ¿Sí? Vamos a buscarlo acá como para... Dice el verso 5 de Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, todos se inclinaban hacia él, le hacían reverencia. Claro, ya habían resquillas ahí, a pesar de, eran hermanos, pero eran de diferente madre, y eso también podía formar cierta polémica. Entonces ellos le respondieron, tú reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó otro sueño, dice. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esto tiene cosas muy profundas que no las vamos a tocar ahorita, no es el caso. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, también se lo cuenta a Jacob. Y su padre le reprendió. O sea, dijo, bueno, usted ya qué se está creyendo, a ver, ¿sí? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más, su padre meditaba en eso. Entonces, Jacob como que, bueno, vamos a ver qué pasa acá, pero los hermanos sí estaban enceguecidos en el favoritismo que se le veía a Yosef como tal. Entonces acá podemos ver el reflejo en Yeshua, ¿cierto? Bueno, eso ya vamos a ir hasta ese tema, porque se da la oportunidad de que sus hermanos se deshagan de él. O sea, era tal el odio que le tenían que lo quisieron matar, ¿sí? Vamos a ir a Génesis, vamos a adelantarnos un poquito en la historia. Por acá, espérame, aquí viene el Señor, ahora pues, verso 19. Jacob manda a buscar a Yosef con sus hermanos,
Entonces dice, 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y aquí podemos empezar a ver ciertas similitudes con el Mesías, cómo los fariseos en la época querían conspirar contra Yeshua porque tenían quizás envidia de él, porque le seguía más, porque los contradecía sobre todo. Entonces, siendo hermanos, por así decirlo, o sea, como el mismo pueblo, ya los fariseos empezaban, la clase religiosa de la época empezaba a conspirar en contra de Yeshua para matarle. Y le dijeron el uno al otro. Y aquí viene el soñador, o sea, en forma irónica, ¿no? Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Una cisterna era como un pozo, así como. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. O sea, sí lo Poncio Pilato, ¿no? Dijo, no, yo no tengo nada que ver en eso. Dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echarlo en la cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iba a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, entonces miren acá, discúlpame. Entonces Judá les dice a sus hermanos, o sea, ellos lo echan allá, lo dejan ahí, le quitan la túnica, ¿cierto? Y Judá les propone, cuando ve a los ismaelitas, les dice, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Recuerdan que, o sea, en este caso, no sé si lo tengo, en este caso, quien propone vender, o sea, quien ya, digamos, la conspiración total la termina de plantear es Judá, es Yehudá, y lo vende por 20 monedas de plata. Podemos ver cómo hace Judas, ¿se acuerdan de Judas? 30. Judas lo vende por 30. Curiosamente, Judas en hebreo es Yehudá, es el mismo nombre, es idéntico. Miren, hay otro paralelo que hay con el Mesías como tal. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir terminando este capítulo. Entonces llega Rubén, el verso 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, eso representa como el sacrificio. Es como, y ahorita vamos a verlo, voy a terminar de leer esto para explicarles algo. Y enviaron la túnica y la trajeron a su padre. Y dijeron, estos hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. O sea, le hicieron creer a Jacob que José había muerto. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta su muerte. O sea, él ya quería vivir de luto para siempre. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, aquí se ve un sacrificio. Si bien Joseph no murió, ¿sí? Si bien Joseph no murió, ante Jacob sí murió. Y es algo parecido, es la muerte del Mesías, pero recuerden que el Mesías realmente él resucita como tal, pero se podría decir que esa muerte
no sirvió, o sea, es una muerte significativa para luego resucitar y tener vida eterna. Es algo parecido a lo que pasó con Abraham y Isaac. Elohim le dice que él sacrifique a su hijo. El simple hecho de tener la intención de hacerlo cuenta como si lo hubiera hecho. Físicamente no lo hizo, pero espiritualmente sí lo hizo. Por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos, quizás no físicamente, pero sí las hacemos espiritualmente, es como si las hubiéramos hecho. Hay que tener mucho cuidado en eso también. Entonces, en ese caso, el creador acepta, en el caso de Abraham, acepta que él sí tenía la intención de sacrificar a Isaac y por eso cuenta como si fuera el sacrificio del Mesías, por eso es un reflejo. Todo esto que vamos marcando, son reflejos como tal. Entonces aquí podemos ver ante los ojos del padre, en este caso Jacob, su hijo está muerto. ¿Sí? Luego vamos a ver toda esa redención. Entonces, la conexión mesiánica, ¿cierto? Recuerden que Yeshua también le despojaron su manto y le echaron a suertes. Eso fue también profético. Despojado por los suyos, los otros 10 hermanos, ¿cierto? Así como en su época los judíos, vendido por monedas, 20 monedas de plata versus las 30 de Judas Iscariote, y la vestidura especial de Yeshua también fue objeto de azar, como tal. Entonces los hermanos lo odiaban y no podían hablarle de paz. Lo venden por 20 de plata. Bueno, eso ya lo vimos. Y esta es la conexión. Entonces, aquí hay un rechazo también, como dice Juan 11:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Yeshua es vendido, bueno, aquí lo estamos redondeando, un poco. El pozo, Bor, es un símbolo de la muerte de un lugar sin agua. Es como cuando Yeshua descendió al Seol, como tal, ¿cierto? Y luego podemos ver que es enviado a prisión, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? ¿Y cuál es la conexión profética? Yeshua es muerto, Yosef es muerto en vida, su padre lo llora como tal y desciende a las profundidades del pozo. Porque como estuvo Jonás en el vientre, esto es profético, dice Mateo 12:40, del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La humillación extrema precede a la exaltación y había mucho desconsuelo, recuerden, en los apóstoles, en los que seguían a Yeshua, había mucho desconsuelo de su muerte. El mismo sentimiento que tuvo Jacob. Pero en sus hermanos había era remordimiento, ellos no podían vivir tranquilos con ese tema. Luego, José pasa de ser esclavo, es vendido como esclavo, es prisionero luego, pero luego ya es exaltado como tal. Aquí damos un salto, vamos a hacerlo por encima. Él tuvo que pasar ese proceso para lo que vamos a ver más adelante. O sea, uno no puede explicarse, bueno, un hombre justo, un hombre que, digamos, no tenía culpa en todo lo que hacía, ¿por qué pasó por todo eso? ¿Sí? ¿Listo? Y la exaltación, la humillación precede a la exaltación como tal. Entonces, en Filipenses 2, del 8 al 9 dice, se humilló a sí mismo, haciendo referencia a Yeshua, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, Joseph salva a sus hermanos del mundo del hambre, Yeshua salva a su pueblo y al mundo de la muerte espiritual. El acto final de Joseph es el perdón redentor que lleva a la reconciliación con sus hermanos. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, incluso eso hace parte de otra paracha, pero lo vamos a ver más a profundidad ahorita. Entonces, Joseph refleja ese Mesías sufriente, ese Mesías que fue condenado sin tener culpa, como dice Isaías 53, ¿cierto? No por sí mismo, ¿cierto? También lo dice Daniel, el libro de Daniel, pero él es condenado y eso refleja que un justo paga por los injustos, ¿sí? Ahora vamos al otro lado de la moneda, Yehudá. Yehudá significa alabanza. Y como les explicaba al principio, Yehudá es el garante de
de esa línea mesiánica como tal. Por ahí es donde se establece el linaje mesiánico. Dice el capítulo 38, y aquí es como abrupto porque aquí estamos hablando de Yosef y ¡prum! Pasamos a Yehudá, otra historia diferente, es como una interrupción, ¿cierto? Dice el verso 1 del capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Entonces, ¿qué pasó acá? Yehudá empieza a sentir remordimiento, empieza a sentir culpa por el sufrimiento de su padre. Algo parecido a lo que nos pasa cuando nosotros fallamos, y lo que el Creador quiere cuando fallemos es que nos acerquemos a Él, digámosle: Padre, perdónanos, he fallado, ayúdame, me arrepiento, ayúdame a volver a ti, ayúdame a ir por el camino que debe ser. Pero muchas veces nuestra mala inclinación nos lleva a alejarnos más. Entonces aquí podemos ver también el reflejo de la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Hay un hijo obediente, bueno, que está siempre con el padre, pero hay otro que se quiere ir. Y Yehudá no puede con esa culpa y él decide irse de sus hermanos. Entonces empieza a cometer una serie de errores a través de eso. ¿Por qué? Porque no le ha llegado el arrepentimiento genuino como tal. Tienes un simple sentimiento de culpa y él cree que se la puede sacar alejándose de ellos. No pertenezco a ellos, no soy digno de estar con ellos, no estoy digno de estar con mi padre, voy a hacer mi vida, la voy a hacer a mi manera. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Se aparta de sus hermanos, dice. Se apartó de sus hermanos, ¿cierto? Se asocia con Hirá, que era un adulamita, ¿sí? Se casa con la hija de Yeshua, eso es muy importante, y ahorita voy a aprovechar el tablero para explicarles algo porque no alcancé a hacer la diapositiva. Pero ahorita lo vamos a explicar a fondo. Cría hijos sin temor de Dios. Vemos que los hijos que tiene él con la hija de Yeshua son malvados, ¿sí? Ante los ojos de Dios. No cumple el tema del levirato con Tamar, ¿cierto? Le miente a Tamar y deshonra a Tamar, ¿sí? Entonces, ese descenso es un descenso moral, ¿sí? Dice: aconteció en aquel tiempo de Judá se apartó de sus hermanos, descendió. Habla de un descenso espiritual, o sea, Judá llegó a lo más bajo espiritualmente, a través de ese acto que hizo de vender a su hermano, como tal. Entonces, dice el verso 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Shua, que dice Shua en la red, pero es Shua en hebreo. Y aquí hay algo muy importante, yo voy a aprovechar acá, no sé si me pueden prender la luz acá, para que vean, porque quiero explicar algo desde el hebreo. Ay, ¿sabe qué? Faltaría, no sé si en la transmisión se ve. Voy a traer la cámara. Porque voy a explicar, no alcancé a hacer la diapositiva, me disculpan, pero no sé si alcanzan a ver ahí. Acá. Si se ve, creo que sí. Porque es muy importante, creo que sí, ahí se ve. Es muy importante lo que vamos a ver acá. Es algo que está un poquito escondido en el hebreo. No es algo, pues, digamos, así como misterioso, pero vamos a verlo. Mira lo que dice el verso 2. Yehudá tomó una esposa cananea. Entonces, acá hay algo muy importante. Lejá, ¿no? Adonai le promete a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Tiene esa simiente, digamos, expresándolo físicamente, la tiene con Sara. Cuando él le va a buscar esposa a Jacob, él le da la instrucción a Eliezer, ¿cierto? Quien representa al espíritu, que no busque mujer para su hijo entre las hijas de los cananeos, sino de entre su familia. Es una instrucción clara, ¿cierto? O sea, no se junten con cananeos. Y no es un tema xenofóbico o algo así, sino es un tema simplemente, pues, de linaje como tal, ¿sí? Luego Isaac, cuando tiene a Jacob, le dice lo mismo. Hijo, no busque mujer entre los cananeos. Vaya con las hijas de su tío Labán y cásese con una de ellas.
Pero aquí llega Judá y hace todo lo contrario. Y seguramente Jacob les dijo lo mismo a sus hijos. Pero él busca una cananea, una hija de un cananeo. Y es curioso que ni siquiera se menciona el nombre de la mujer, porque dice que es la hija de Shua, como tal. No la mencionan. Recuerden que antiguamente el apellido de la persona era, por ejemplo, Yehoshua ben Nun o Josué hijo de Nun. El apellido era decir de quién era hijo o de quién era hija. En este caso era la hija de Shua. Se menciona la persona, pero no se menciona el nombre de ella. Y esto puede tener varias connotaciones cuando no se menciona el nombre en la Biblia. Si no se menciona la persona, puede ser un sistema, puede ser algo espiritual, o simplemente que la persona no era digna de ser nombrada dentro de este tema. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hay algo escondido que nos refleja a través de dónde va a venir la simiente de Yeshua. Yehuda, ¿ustedes saben qué significa Judá o Yehuda? ¿Cuál es el significado de ese nombre? Génesis 29:35, hermano, ayúdenme ahí. Judá creo que es así. Y venía la mañana, he aquí, y era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por la gente? No, 29:35, hermano. 29:35. 35, dice, y consiguió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabé al Señor. Por esto llamó su nombre Judá, y llegó de dar a luz. No sé si ahí se ve, lo voy a poner más grande para que se vea. Perdóneme, Emil, si escribo feo en español, imagínense en hebreo. Sí, no, me sale hasta mejor. O sea, no, aquí me quedó mal eso. ¿Sí se alcanza a ver? Oda, creo que es así. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces, en hebreo dice, Oda, alabaré, colócalo acá, alabaré, a Adonai. Aquí vamos a colocarle Adonai, Yahvé, como ustedes quieran. Adonai. Oda, ahí dice Oda et Yud-Hei Bapei, ¿sí? Oda Adonai. Mira, para que vean, quiero explicarles cómo salen los nombres en hebreo. Antiguamente, en las lenguas semíticas, ¿cómo se da la escritura? La escritura se da por algo que se llama la mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? Voy a tratar de no ser tan técnico. La mnemotecnia es una forma de memorizar, básicamente. Por ejemplo, Universidad Francisco de Paula Santander. Es un nombre muy largo. Yo lo puedo memorizar haciendo mnemotecnia a través de unas siglas que sean las iniciales de cada palabra. Muchas palabras en el hebreo se dan así, en las lenguas antiguas. Antes primero existió la lengua oral, pero luego para documentar empezó a hacerse escrito. Entonces podríamos decir que en una palabra puede haber una frase grande. Entonces, ¿cómo sale el nombre de Yehudá? De estas tres letras, y vamos a colocarlo, Yehudá, Yehu, ¿sí? Y de las dos últimas letras de alabaré. Yehudá quiere decir alabanza o adoración a... Uy, se me quedó este. Adonai. Es una Dalet y esto es una Hei. Esto quiere decir Yehudá. Sí, esta palabra completita. Así se escribe en el hebreo. Aquí hay algo muy interesante. Y es lo siguiente. No, yo la próxima hago sliders porque de verdad me da pena mostrar eso. Recuerden Juan 4. Juan 4 es
cuando Yeshua tiene el encuentro con la samaritana. Y bueno, y ahí le dice todo el tema, y llega un punto donde le dice a la samaritana, nuestros antepasados, nuestros padres dicen que aquí se deben adorar. Ellos estaban en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que se adora en Jerusalén. Entonces le dice Yeshua, yo creo que lo tengo acá como para no me gusta parafrasear. Dice, Señor, Juan 4, 19 dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. 21, Yeshua les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no se trataba de un lugar físico, ¿sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. O sea, la oración es interna, la oración viene de cada uno de nosotros, no es un lugar específico donde se tiene que adorar. Entonces recuerden, ¿quién es el que nos da testimonio del Mesías, el Ruach Kodesh? ¿Se acuerdan cuando se le hace la promesa a Abraham y se le cambia el nombre? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que se le agregó una hey? Era Abraham, se quedó Abraham. Y a Sara lo mismo. Ese es el sello, ese es el testimonio del Ruach en nosotros. Él es el que nos convence a nosotros de quién es el linaje, de quién es el Salvador. Recuerden, no es carne ni sangre. Recuerden lo que le dijo Yeshua a Pedro. Pedro es el que Yeshua les dice, bueno, ¿ustedes quién cree que yo soy? Y él les dice, usted es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, a través de su Espíritu. Y dice, entonces, recuerden que el Espíritu representa la Hei. Ese es el Espíritu. Espíritu. Y la Dalet, ¿qué representa? Una puerta. A través del Espíritu, del testimonio que entra por la puerta que es Yeshua, adoramos a Adonai. Ese es Adonai. Por eso dice, la salvación viene de los judíos. Ser judío, ser Yahudim, es adorador de Adonai. ¿A través de qué? Del Espíritu y la puerta, que es la verdad. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Recibimos el testimonio, entramos por la puerta para ser los verdaderos adoradores del Creador. Esa es la explicación del nombre Yehudá. Por eso dice Lea, alabaré a Adonai. Y sale el nombre Yehudá. ¿Sí? Bueno. De pronto luego hago unos sliders como para que quede más claro. Pero ahora voy a explicar por qué aparece explícitamente en ese verso 2 del capítulo 38, hija de Shua. No aparece el nombre de ella. Entonces tenemos Yehudá. Yehudá. Y este es Bat. Y aquí viene Shua. Shua. ¿Sí? Este es Yehudá, esta es aparte. Este es Yehudá. Aquí coloquémosle hija de Shua. Yeshua. Y aquí vamos a colocarle Yehudá. ¿Sí? Yehudá se casa con la hija de Shua. Si nosotros trasladamos esto para acá, y trasladamos Shua, aquí dice Yehoshua. ¿Quién fue Yehoshua? ¿Quién fue Yehoshua? Josué, ¿cierto? ¿Josué hijo de quién? De Nun. Pero recuerden que Josué se llamaba Joshea. O Oseas. Joshea. Creo que era así.
Ahí dice Oseas. Ese es otro de los personajes. Recuerda que a Abraham se le cambia el nombre, a Sara se le cambia el nombre, a Jacob se le cambia el nombre y a Oseas también se le cambia el nombre. Oseas es quien entra a Israel, a la tierra prometida. No lo entra Moisés. La misión le queda a Josué. Recuerde que Josué era uno de los 12 espías que fueron a Canaán y fue el único, junto con Caleb, que trajeron reporte positivo. ¿Eso qué representa? Recuerden que Josué era de la tribu de Efraín, ¿sí? Que representa la casa, el monte de Efraín como tal, las 10 tribus dispersas, y Caleb era de la tribu de Judá. Lo mismo que estamos viendo con Joseph y con, recuerden que Efraín era un hijo de Joseph, y con Yehudá también. Las dos casas hay unidas. ¿Cómo las dos casas se preservan? Para el linaje como tal. Entonces, Moisés le cambia el nombre a Oseas y le agrega una Yud. Y ya queda Yehoshua. Bueno, aquí se le podría agregar una Bab, eso es indistinto. ¿Por qué lo hace? Porque aquí ya cambia el nombre. Oseas quiere decir salvación. Pero ya Yehoshua quiere decir la salvación ¿de quién? De Adonai, de de Yahvé, como tal. Este cambio es significativo porque ella dice, no, yo soy yo mismo, en una representación, quien los está salvando, quien los está metiendo, dice, con brazo extendido y mano fuerte, los saqué de la tierra de Egipto y los mete a la tierra prometida como tal. Por eso se hace ese cambio. Y por eso entendemos nosotros que Yeshua es Adonai. El mismo Adonai murió para darnos salvación como tal. Y es importante entender que Yeshua, este nombre que está acá, es este mismo. Perdón. Yeshua. Esto es Yeshua. Es la contracción de Yehoshua. El mismo nombre de Josué es el mismo nombre del Mesías. No sé si lo tenían claro. Es muy importante tenerlo claro. ¿Sí? ¿Por qué se contrajo? Porque el pueblo va en exilio a Babilonia, empiezan a adoptar el arameo y empiezan a contraerse un poco. Eso se le llaman, los nombres que tienen el nombre de Dios, se llaman nombres teofóricos. Entonces, Yehoshua se contrajo a Yeshua. Jehosafat se contrajo a Josafat. Jehonatán se contrajo a Jonatán. ¿Sí? Todos esos nombres que empezaban por Yeho, algunos le dicen Yahu, bueno, eso es indistinto, se contrajo. ¿Sí? Pero es el mismo nombre y eso es demostrable. Porque algunos dicen, no es, Yeshua no es el nombre, y empiezan pues con un tema de conspiraciones, que le cambiaron el nombre, que porque el nombre tiene salvación, incluso condenan a la gente que le dice incluso Yeshua, ni siquiera a los que él solo le dicen Jesús. ¿Sí? Y es fácilmente demostrable que incluso el nombre Jesús no tiene un significado fuerte como cerdo o caballo. No, eso es una conjetura que va por el cambio de idiomas, del hebreo al arameo, al griego, al latín, español. Por eso no es el único nombre que cambia. Todos los nombres bíblicos tienen una versión en español diferente a la hebrea, como tal. ¿Sí? Eso es fácilmente demostrable. Pero ¿a qué voy con esto? Que Génesis 38 nos está revelando a Yeshua el Mesías como tal. Recuerden que Yehoshua, Josué, es hijo de Nun. Nun se escribe, y se nos sale. Nun se escribe así. Nun. Nun es el nombre de una letra hebrea. Valor numérico 50. Estas figuritas que ustedes ven acá, eso es grafía aramea. Antes de esto existió lo que se llamaba el hebreo pictográfico o el arcaico. Entonces, por ejemplo, la Aleph, que era esta, era como una cabecita de un buey. Por ejemplo, la palabra Ab. Vamos a la palabra Ab, que es padre. Aleph Bet. Esto era la cabeza de un buey que representa el líder, la fuerza. Y la Bet antiguamente era representado como una casa vista desde arriba.
Eso es lo que se le llama mnemotecnia. ¿Qué quiere decir padre? La fuerza